Antes de llenar escenarios, hubo un joven con dudas, sueños y una idea que parecía imposible. Porque la historia de Peso Pluma no empieza con fama, empieza con búsqueda. Bienvenidos a Tras la Fama, donde descubrirás la vida de tus artistas favoritos antes de su fama y entenderás la historia que los llevó a convertirse en quienes son hoy. Esto es Tras la Fama. Su nombre real es Hassan Emilio Cabán de Laiga. Nació en Guadalajara, México, en una ciudad donde la música siempre ha estado presente, pero en donde destacar no es sencillo. Desde joven, Hassan vivió entre dos mundos. Por un lado, la cultura mexicana que lo rodeaba. Por otro, las influencias extranjeras que empezaban a formar su identidad. No creció bajo una narrativa clásica del regional mexicano. No venía de una tradición de mariachi o banda familiar. Su acercamiento a la música fue más moderno, más híbrido, más intuitivo. Como muchos jóvenes, su adolescencia estuvo llena de preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Qué hago con todo lo que siento? Y en ese caos emocional, la música apareció, no como una meta, sino como una herramienta. Hassan no empezó con grandes estudios, no tenía una estructura artística definida. Lo que tenía era curiosidad. Aprendió a tocar guitarra, viendo tutoriales, escuchando, repitiendo, fallando, intentando otra vez. La música no era aún un camino profesional. Era una forma de expresarse, una forma de ordenar pensamientos, de entender relaciones, de procesar emociones. Sin darse cuenta, comenzó a escribir. Sus primeras letras no eran comerciales. No estaban hechas para el algoritmo. Eran personales, historias, momentos, vivencias, fragmentos de vida. El nombre artístico llegó después. Peso Pluma no nació como una estrategia de marketing. Nació como una identidad, una forma de representar ligereza, en medio de un entorno pesado, una dualidad, fragilidad, dentro de un mundo duro. En ese momento, Hassan aún no sabía que estaba entrando en una escena que pronto cambiaría la música latina. Porque mientras él aprendía, algo más estaba ocurriendo. Un nuevo sonido estaba naciendo. Un sonido que mezclaba tradición con modernidad. Corridos, pero distintos. Más cercanos al trap, más cercanos al hip hop, más cercanos a la realidad emocional de los jóvenes. Y Peso Pluma encajaba ahí. Me levanto un baño y luego me pongo a jugar. Es veneno, da para arriba y de muy buena calidad. No porque lo buscara, sino porque su estilo ya era diferente. Su voz rasposa, su forma de frasear, su actitud sin pretensión. Todo se sentía auténtico. Sus primeras canciones empezaron a circular, no como éxitos inmediatos, sino como descubrimientos, de boca en boca, de playlist en playlist. Gente que decía, escucha esto, suena distinto. Y en una industria donde muchos intentan encajar, Peso Pluma no lo hizo. No intentó sonar tradicional. No intentó copiar fórmulas. Simplemente cantó, como le nacía. Y eso fue suficiente para que la gente empezara a notar. Lo que comenzó como experimentación, pronto se convirtió en dirección. Y lo que parecía solo un intento más de hacer música, se transformó en el inicio de algo mucho más grande, porque el siguiente paso no sería crecimiento, sería exposición. Peso Pluma estaba a punto de dejar de ser solo un nombre emergente para convertirse en una voz que empezaba a llamar la atención. Miren quién lo pensaría, el muchacho se fue para arriba. El crecimiento de Peso Pluma no fue inmediato. No hubo un momento exacto donde todo explotara de golpe. Más bien, fue como una ola que se va formando poco a poco, hasta que ya no puedes ignorarla. Sus primeras canciones comenzaron a tener algo en común. La gente regresaba a escucharlas. No eran simples reproducciones, eran conexiones. Su estilo vocal, esa voz rasposa que parecía quebrarse sin romperse, empezó a diferenciarlo dentro de un movimiento que ya estaba creciendo. Mientras los corridos tumbados tomaban fuerza,
Peso Pluma se movía dentro de esa nueva escena, sin intentar ser el centro. Pero poco a poco, su nombre aparecía cada vez más en recomendaciones, en colaboraciones, en conversaciones. La clave estaba en su autenticidad. No intentaba sonar perfecto, no buscaba una imagen pulida. Su forma de cantar tenía imperfecciones, y ahí estaba su fuerza, porque esas imperfecciones lo hacían humano. El público joven comenzó a identificar algo distinto. Peso Pluma no cantaba desde la distancia, cantaba desde adentro, desde la experiencia, desde la emoción. Y eso empezó a atraer atención. En esta etapa llegan las colaboraciones y con ellas la exposición. Trabajar con otros artistas del nuevo movimiento lo coloca frente a audiencias más grandes. No como protagonista aún, pero sí como alguien que empieza a destacar. Sus canciones empiezan a viajar. México, Estados Unidos y poco a poco otros países. Las plataformas digitales hacen su trabajo. El algoritmo no crea el fenómeno, pero lo amplifica. Y entonces ocurre algo importante. La gente no solo escucha Peso Pluma, empieza a reconocerlo. Su nombre deja de ser un descubrimiento y comienza a ser una referencia. Pero el crecimiento también trae presión. Ahora hay expectativas, ahora hay miradas, ahora hay comparación. Y el reto ya no es solo crear música, es mantenerse fiel mientras el ruido externo crece. Peso Pluma sigue apostando por lo mismo. No cambiar su esencia, no suavizar su estilo, no abandonar esa crudeza que lo hizo destacar. Su música empieza a reflejar algo más que historias. Empieza a representar una generación que vive entre tradición y modernidad, entre orgullo cultural y nuevas influencias. El corrido ya no es solo relato, ahora también es identidad. Ahí Peso Pluma se vuelve parte de ese nuevo lenguaje. Su presencia crece en escenarios, ya no solo es digital. Ahora hay conciertos, audiencias, gente cantando sus letras. Y con cada presentación, la conexión se vuelve más evidente. Peso Pluma deja de ser solo una promesa. Se convierte en alguien que empieza a pesar. Alguien que ya no está entrando a la conversación, sino participando en ella. Pero lo que viene después no será solo crecimiento, será impacto. Un momento donde su nombre dejará de estar en ascenso para convertirse en tendencia global, porque el siguiente paso no será solo consolidarse, será explotar. Irían borrados los paquetes. ¡Ay, ay, ay! El éxito llegó, pero con él también llegaron las consecuencias, porque cuando subes demasiado rápido, el mundo empieza a observar cada uno de tus pasos. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar con Peso Pluma. Ya no era solo música, ahora era controversia. Mientras su música dominaba plataformas, una conversación comenzó a crecer. ¿Qué estaba representando su música? Algunos lo veían como un artista innovador, pero otros, como alguien que romantizaba realidades peligrosas. De pronto, el nombre de Peso Pluma ya no solo estaba en charts, estaba en debates nacionales. Su estilo, sus letras, su imagen, todo estaba siendo cuestionado. Y con ello, la presión empezó a aumentar. El mundo lo abrazaba, pero el mismo mundo también lo examinaba. Ser el rostro de una nueva ola musical significa algo. Ya no puedes esconderte. Todo lo que haces se magnifica. Cada decisión, cada amistad, cada palabra. Y mientras su carrera crecía, su vida personal empezaba a ser observada con lupa. La fama no solo ilumina, también invade. Rumores sobre relaciones, amistades, cambios de círculo, todo se convirtió en contenido. De pronto, Hassan ya no era solo un artista, era un personaje mediático. Y el público quería saberlo todo. Ser un ídolo no significa ser invencible, significa cargar expectativas. Y esas expectativas pueden volverse pesadas, porque el mismo público que te eleva también puede juzgarte.
La pregunta ahora ya no era, ¿puede tener éxito? La pregunta era, ¿puede sostenerlo? Peso Pluma estaba en el punto más alto de su carrera, pero también en el punto más vulnerable, porque cuando te conviertes en símbolo, dejas de ser solo tú, te conviertes en tendencia, en debate, en influencia, y eso puede cambiarlo todo. La fama lo había llevado a la cima, pero ahora la pregunta era otra, no si podía llegar, sino si podía permanecer, porque lo más difícil del éxito no es conseguirlo, es sobrevivirlo. Las ganas de superarme por las noches me perturban. La cima puede ser brillante, pero también frágil, y cuando estás en la cima, cualquier movimiento puede convertirse en terremoto. La conversación alrededor de Peso Pluma dejó de ser solo musical. Ahora era social, cultural, incluso política. Su impacto era tan grande que ya no podía ser ignorado. El éxito también trae riesgos, eventos cancelados, presentaciones bajo presión, la expectativa mezclada con incertidumbre. De pronto, la narrativa cambió. Ya no se hablaba solo de sus récords, sino de su contexto. Su figura se volvió símbolo de algo más grande que la música. La pregunta comenzó a surgir. ¿Es solo un cantante? ¿O este es el reflejo de una generación? Porque su historia no es solo sobre canciones, es sobre identidad, sobre aspiración, sobre cómo los jóvenes ven el éxito hoy. Su música conectó porque no parecía perfecta, parecía real. Independientemente de la polémica, algo es innegable. Abrió puertas, inspiró una nueva ola, cambió el sonido del mainstream. Lo que antes era regional, ahora es global. Lo que antes era local, ahora llena arenas internacionales. Y eso ya es parte de la historia. Pero detrás del fenómeno sigue existiendo una persona. Alguien que comenzó con sueños, con dudas, con hambre de crecer. Alguien que jamás imaginó convertirse en símbolo. Porque el éxito no elimina a la humanidad. Expone a punto la historia de Peso Pluma no es perfecta. Y tal vez esa es la razón por la que conecta. Es una historia de ascenso, de ambición, de polémica, de impacto. Un recordatorio de que el éxito moderno no es silencioso, es ruidoso, contradictorio y profundamente humano. Porque al final, la pregunta no es si su historia ya está escrita, sino ¿cómo será recordada? Si quieres conocer más historias de los artistas que admiras, este canal es para ti. Aquí descubrirás su camino, sus luchas y su verdadera esencia. Conoce a tu famoso favorito y enamórate aún más de su historia, su talento y su grandeza. Comenta qué otro famoso te gustaría ver en este canal y traeremos su historia para que puedas conocerla y disfrutarla. Porque detrás de cada estrella hay una historia que merece ser contada. Esto fue Tras la Fama. Nos vemos en la próxima.